Ya estamos grabando. Bien, muchachos, bueno, en actividades anteriores habíamos visto lo que era sacar la media, que creo que no se les complicó mucho sacar la media, sacar la mediana, creo que se les complicó un poquito, pero bueno, hubo una sesión en la cual nos dedicamos a la mediana, y pues el día de hoy vamos a sacar y a calcular la moda para datos agrupados, ¿sale? Entonces voy a poner la presentación, se las voy a proyectar, ojalá si la puedan ver. Bien, ¿sí se ve? Contesten si se ve, muchachos. ¿Sí se No, ve? no, sí, ya Sí, apareció. ya se ve, profe. ¿Sí? Sale, ok, Sí, sí se perfecto. ve. Entonces, ¿sí? Sale, perfecto. Entonces vamos a comenzar, ¿sale? Tenemos aquí lo que es la moda para datos agrupados, ¿sale? Vamos a iniciar esta pequeña presentación, es muy rápida, muy rápida, donde sí nos vamos a tardar más va a ser cuando calculemos varianza y desviación estándar en datos agrupados, pero esta va a ser muy, muy rápida y muy sencilla, ¿sale? Bien, entonces tenemos aquí moda para datos agrupados, ¿sí? Primero ya tengo mi tabla de frecuencias, ¿sí? Ya tengo aquí mi intervalo, este es el ejemplo que he venido, el mismo ejemplo que he venido utilizando para calcular lo que es la media y la mediana para datos agrupados, ¿sale? Entonces aquí tengo ya lo que es mi intervalo, que va de 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, 90 a 120, 120 a 150, ¿sale? Tengo aquí la marca de clase, recuerden cómo sale la marca de clase, 0 más 30 entre 2, 30 más 60 entre 2, 60 más 90 entre 2, 90 más 120 entre 2 y así, ¿sale? La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que tengo entre cada intervalo. Por ejemplo, para el caso del primer intervalo, ¿sí? Pues tengo aquí 11 datos nada más. Para el segundo intervalo, pues tengo 13 datos, para el tercer intervalo, 17 datos, para el cuarto intervalo, 11 datos, para el quinto intervalo, 9 datos, para que en la frecuencia acumulada me dé un total de 61 datos totales, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, No, nada. ninguna. Sale, ok, continúa Yo entonces. Sí, sí. lo de marca de clase es igual que media de clase, ¿no? Sí, exactamente es lo mismo. Ajá, es lo mismo. Ah, Marca o ok. media de Es- clases es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces esos se Ok, suman los de los intervalos y se dividen entre dos. exactamente. Exactamente, Ok, así es. Sumas los dos intervalos, el mayor y el menor, y lo divides entre dos y así te da tu marca de clase o media de clase, que es lo mismo. ¿Sale? ok, gracias. Sale. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Ok, continúa entonces. La ecuación matemática que vamos a utilizar, o la fórmula matemática que vamos a utilizar, es esta, ¿sale? La marca de se quedó como ME, debe ser MO, perdón, aquí en vez de O en vez de E, es O, MO, la moda es igual al límite inferior, ¿sí? Más la frecuencia del intervalo, la frecuencia absoluta del intervalo, la frecuencia absoluta del intervalo menos uno, o sea, el intervalo anterior, la frecuencia del intervalo, menos la frecuencia del intervalo, menos uno, o sea, la anterior, y aquí tenemos otro dato, que es la frecuencia del intervalo más uno, o sea, la frecuencia del intervalo siguiente, ¿sale? Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular o cómo vamos a conocer el intervalo que vamos a manejar, ¿sale? Aquí también tenemos la amplitud del intervalo. Mira, Eduardo, aquí es donde la fórmula que tenías te falló. Aquí es el límite inferior, ¿sí? Ahí te marcaban el límite anterior, el límite inferior, o bueno, el límite inferior anterior al intervalo, y aquí te marca la amplitud del intervalo y tú tenías la cantidad de datos totales. Esa fue donde estuvo la falla que tú tenías en tu fórmula, ¿sale? Pero bueno, la primera regla es buscar el intervalo que tenga el número mayor de frecuencias absolutas y nos damos cuenta inmediatamente que es este intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo tengo nada más 11 datos, en el segundo intervalo tengo 13 datos, en el tercer intervalo 17, en el cuarto intervalo 11 y en el quinto intervalo 9 datos nada más. Significa que en este tercer intervalo, ¿sí? Es el que voy a estar utilizando para hacer el cálculo de todo esto, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la primera regla?
La primera regla es, y bueno, la única hasta ahorita para esta situación, es buscar el intervalo que tenga la mayor cantidad de frecuencias absolutas, muchachos, abusados, ¿eh? Tiene que ser frecuencias absolutas, F minúscula I, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el intervalo que tiene la mayor cantidad de frecuencias absolutas? El tercer intervalo, que es donde tiene 17. El de arriba tiene 13 y 11, los de abajo tienen 11 y 9, ¿sale? Entonces, el mayor cantidad de intervalo está en el, perdón, la mayor cantidad de datos la tengo en el tercer intervalo, ¿sale? Entonces, ya conozco qué intervalo voy a utilizar. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el límite inferior del intervalo 60? ¿Sí? ¿De cuál intervalo? Pues del tercer intervalo, porque es donde estamos utilizando el de mayor cantidad de datos, ¿sale? Entonces, el límite inferior es de 60, ¿sale? Bien, la frecuencia del intervalo, 17, ¿sale? Esta es la frecuencia del intervalo, 17, ¿sí? La frecuencia del intervalo menos 1, este es mi intervalo, ¿sí? Menos 1 hace referencia al intervalo que está arriba, y el intervalo que está arriba tiene 13 datos nada más, y es este valor que tengo aquí, ¿sale? Y la frecuencia del intervalo más 1, o sea, el intervalo que está adelante o abajo del intervalo que yo estoy manejando, ¿sale? El intervalo que yo estoy manejando es 17, entonces el intervalo que sigue es este de aquí, el cuarto intervalo, y el valor que voy a utilizar entonces es 11, ¿sale? Continuamos con la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo, ¿cuál sería? Pues el intervalo que estoy manejando, que es el tercer intervalo, ¿sí? Y entonces me dice que para calcular la amplitud del intervalo tengo que calcular el límite superior menos el límite inferior, ¿sale? ¿Cuál es el límite superior? 90. ¿Cuál es el límite inferior? 60. Entonces 90 menos 60, ¿cuánto me da? 30, ¿sale? Y ese es el dato que voy a utilizar en la amplitud del intervalo. Muy bien, muchachos. Hasta aquí, ¿alguna duda de los datos? ¿Cómo los saqué? ¿Cómo los calculé? ¿Cómo obtuve los valores? No, ninguna, profe. No, ninguna. Ninguna. Hassel. No, todo al 100. Todo al 100, dice Hassel. Acá hay unos comentarios, perdón, no hay ninguna duda. No. Me parece que no hay ninguna duda. ¿Sí? ¿Cuál duda? ¿Sí tienes duda, Corina? No. ¿No? Fui la que dijo ¿Ninguna? todo al 100. Ah, perfecto, ok, muy bien. Eduardo, nada más falta que me conteste Eduardo. Eduardo, ¿andas por ahí? ¿Alguna duda? No te escucho. Bueno, parece que no tiene dudas, ¿sí? Ok. Continúo entonces, ¿sí? Bien, ya que tenemos todos nuestros datos, ya lo único que sigue, muchachos, es sustituirlos. O sea, no hay otra cosa más compleja, ¿no? Que sustituirlos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir. Me dice que la moda, acuérdense, ahí me equivoqué, en vez de E es O. Me dice que la moda es 60. Este es el límite inferior, ¿sí? Y lo voy a sustituir con el valor del 60, ¿sale? Luego, la línea 17 me dice que es la frecuencia del intervalo, y la frecuencia del intervalo es 17, menos la frecuencia del intervalo menos 1, que es 13. Acuérdense, frecuencia del intervalo menos 1 es frecuencia del intervalo menos 1 es igual a 13, sobre la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo menos 1, ¿sí? Que es 17 menos 13, ¿sale? Aquí está la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo menos 1, ¿sale? Más, y aquí viene frecuencia del intervalo, o sea, 17, ¿sí? Más la frecuencia del intervalo más 1, o sea, más 11, ¿sale? Perdón, aquí es menos, aquí es menos también, aquí sí está corregido, aquí no lo corregí, está correcto, es menos aquí, ¿sale? Y todo esto multiplicado por 30, ¿por qué por 30? Porque 30 es la amplitud del intervalo, ¿sale? Entonces ahí están mis datos sustituidos. Les repito, en esta zona de aquí es menos, ¿sí? La fórmula es menos, aquí sí está bien,
Aquí está, aquí no lo corregí, pero aquí sí está bien, ¿sale? Bien, el siguiente paso es pues hacer todas las operaciones que están aquí, estas operaciones que están aquí, al final hacemos las de los extremos, ¿sale? Entonces 17 menos 3 me da 4, ¿sale? 17 menos 3 aquí me da 4, 17 menos 3 me da 4, 17 menos 11 me da 6, y siguiente hago la suma, ¿sale? Entonces, 4 más 6, ¿cuánto me da? 10. Entonces la operación será 4 entre 10, y aquí está el resultado, 0.4. Ahora sí, lo que tengo que hacer es la multiplicación, 0.4 por 30, ¿sale? Y 0.4 por 30 me da 12, ¿sí? Y ahora sí, este resultado lo sumo, 60 más 12 me da 72, ¿sí? Esa es mi moda, ¿sale? 72, ahora, 72 está entre este intervalo, sí, el intervalo va de 60 a 90, y a mí me está dando 72, significa que efectivamente la moda está entre estos datos. Además, coincide porque la moda, acuérdense que es el valor que más se repite, y pues efectivamente está en el lugar donde hay mayor cantidad de datos, ¿sale? Y eso es todo, muchachos. Eso es todo. No hubo gran complicación, o si hubo alguna complicación, algún problema. Hola, hola, ¿sí están ahí? Ninguno. No sé, me siento mensa. Está muy fácil. Está súper sencillo. No. La verdad es que cuando no conoces algo, obviamente siempre se te va a hacer complejo, ¿sale? Ahorita que ya lo conocen, pues obviamente es algo muy, muy sencillo, ¿sale? Voy a detener la grabación.